Todos anhelamos tener un lugar en el cielo. Todos anhelamos alcanzar algo en el cielo. Pero también anhelamos servirle y cumplir propósitos en la tierra. También anhelamos disfrutar de lo que el Señor nos diseñó o nos dejó para que nosotros pudiésemos no solo bendecir el nombre del Señor, sino también demostrar que Dios ha sido fiel para con nosotros. Entonces mucha gente se da por vencido de lo que ellos son capaces de conquistar, pero a causa de la guerra que se enfrenta, ellos se dan por vencido. Debemos de recordar que detrás de toda conquista, diga conmigo, hay una guerra que librar. Y es que hay personas que se le olvida que detrás de una conquista hay una guerra que se libra. Dios no te puede prometer una tierra prometida si nosotros no estamos seguros que para llegar a esa tierra prometida tenemos que pelear para llegar. Y cuando llegamos a la tierra, no solo entramos y conquistamos, tenemos que volver a pelear para volver a tomar posesión de esa tierra que se nos fue prometida para nuestras vidas. Pero hoy quiero hablarte acerca de ese aferramiento, o de cómo nosotros nos aferramos, mire eso, a esa palabra, o nos aferramos de esa mano poderosa. La Biblia relata de la historia de Jacob, nieto de Abraham. Y dice la Biblia que Jacob, mientras él dice que iba caminando, a él se le apareció y se le puso delante de él un ángel, un varón de Dios. Y ese varón de Dios que se le puso delante de él traía una intención. Y la intención era probar a Jacob, o provocar a Jacob, que Jacob pudiese luchar por lo que Dios le había prometido a su abuelo Abraham. Y usted se da cuenta que mientras Jacob dice que el varón de Dios se para delante. Y mientras yo ministraba esta palabra, y mientras yo comenzaba a meditar en ella, el Espíritu de Dios me decía: ¿sabes cuántas veces yo me le he parado delante a muchos hombres y mujeres de Dios? ¿Sabes cuántas veces yo me les he parado delante y les he enviado ángeles? Y les he enviado la bendición. Y se han parado delante de ellos, y ellos los han dejado pasar como nada. Muchos ni siquiera los han visto que están del lado de ellos. Otros ni siquiera se dan cuenta que hay un propósito, un diseño de Dios sobre su vida. Y el ángel de Dios llega sobre ellos, y ellos pareciera ser de que la única intención de ellos es simplemente pasar un momento por la tierra prometida, pero no conquistar lo que Dios les dijo que iban a conquistar. Y me decía el Espíritu de Dios: ¿sabes cuántas veces yo me he parado delante de mis hijos? ¿Cuántas veces me le he parado delante de muchas personas, pero ellos nunca se han aseado de la promesa? Nunca han sido valientes en asearse de la promesa. Y notemos que la historia que hoy vamos a ver es la historia de un hombre que, mira eso, pudo ver lo que estaba aconteciendo en el mundo espiritual para lo que venía para su vida. Y cuando este hombre, dice la Biblia, que miró que el ángel estaba delante de él, lo primero que él hizo fue asearse del ángel. Y cuando él se asia o se agarra del ángel, o toma al ángel, dice la Biblia, y dice que entonces el ángel comenzó a decirle: suéltame porque el alba raya, suéltame porque se está amaneciendo y yo no puedo estar cuando esté amaneciendo. Y entonces el ángel le dice: suéltame. ¿Y qué es lo que Jacob le dice? Jacob le dice: si no me bendices, no te suelto. Si no me bendices, no te dejo ir. Si hoy tú no cumples lo que el Padre dijo, yo no te suelto. Y la Biblia dice que se asió de aquel varón de Dios, se asió de aquella entidad espiritual, se asió del mismo Dios, y le dijo: yo no nací para caminar en desierto toda mi vida. Yo nací para cumplir una asignación en la tierra. Y dice la Biblia que se asió de aquel ángel, y dice que no lo soltaba. Y el ángel, al mirar que este hombre no lo soltaba, la Biblia literalmente no dice que Jacob venció a Dios. Y hoy le voy a enseñar que realmente fue Dios quien venció a Jacob en ese día cuando hubo una lucha espiritual. Y por eso es que cuando hablamos nosotros de la palabra aferrarse en el hebreo, esa palabra tiene que ver con dabá, que significa unirse. Diga conmigo: unirse. Aferrarse tiene que ver con ¿qué? Con unirse. Pero también esta palabra tiene otro significado, y es aferrarse, o sea, agarrarse fuertemente sin soltarse. Pase lo que pase, lo último que usted debe de soltar es al Dios al cual usted le sirve. Ahora, pero esa palabra también tiene otro significado, y es mantenerse cerca. Diga conmigo: me tengo que mantener cerca de Dios. Entre más cerca usted se mantenga o se sostenga del Dios que le dio la promesa, más cerca usted se encuentra de la promesa que se le entregó a su vida y a su descendencia.
Por eso es que el Padre me decía: tú no sabes cuánta gente yo he enviado ángeles, me he parado delante de ellos y han pasado de largo, porque ellos no piensan en la promesa. Ellos solamente quieren pasar una vuelta, pero no saben que yo soy un Dios grande de promesas y que traigo la promesa sobre su vida. Pero quiero enseñarles 4 beneficios que traen el aferrarse a Dios y a sus promesas. El primer beneficio es que te mantiene cerca de la promesa. Diga conmigo: me mantiene cerca de la promesa. Y es que hay personas que el problema de ellos es que un viento los aparta de la promesa. Que pareciera ser que los vientos son para separarlos o apartarlos de la promesa. Y ahora es que muchas personas se alejan de esa promesa, se sueltan de la mano de Dios, y eso es lo que provoca que aborten o atrasen lo que Dios quiere. Ojo con eso. Mire eso. Y a través de sus vidas, Dios tiene intenciones de hacer lo que Él quiere hacer en ti, pero también lo quiere hacer a través de ti para otro. Entonces hay personas que al momento de soltar o alejarse de la promesa, ellos comienzan a soltar todas las intenciones que Dios tiene para ellos. Y es donde mucha gente, ojo con eso, aborta o atrasa los planes o los propósitos de Dios en su vida. Por eso usted mira personas que pasan años tras años y nunca logran o alcanzan una sola promesa en su vida, porque ellos mismos se encargan de abortar o de atrasar lo que Dios quiere hacer en la vida de ellos. Ahora nótese, y es que mantenerte cerca de la promesa tiene que ver con poner su mirada, ojo con eso, no en los vientos, más que a Dios que calma los vientos. Y es que el problema de muchas personas es que ellos no están cerca de la promesa. Y al no estar tú siguiendo o estar cerca de una promesa, ojo con eso, los vientos pueden ser muy grandes para ti. Por eso usted se da cuenta que desde que Abraham escucha una palabra de Dios, Abraham sacó a su familia de la parentela de la casa de su padre y fue a buscar la promesa. Luego usted se da cuenta que su hijo Isaac luego nace del vientre de su madre Sara, y ahora dice la Biblia que Isaac comenzó a buscar la promesa. Pero no solo Isaac comenzó a buscar la promesa, sino que el hijo de Isaac, Jacob, dice la Biblia que también entendía que había una promesa. Y cada uno de ellos salía a buscar esa promesa que se les había entregado de parte del Padre para su vida. Por eso es que usted mira que en Jacob se cumple la promesa de los patriarcas. Los 12 patriarcas salen de sus hombros, y entre esos patriarcas sale un hombre que fue determinado en su vida. Y ese hombre, que era José, se determinó a que él no había nacido para quedarse en una tierra seca. Él había nacido, y desde que él nació, él comenzó a ver, dice la Biblia, que miró manojos en el cielo. Y cuando miró manojos en el cielo, miró que los manojos se postraban delante de él. Lo que él estaba viendo es que él no había nacido por nacer, había nacido para ser un hombre que traería diferencia en una nación. Cuando tú entiendes que tú estás cerca de esa promesa, y cuando tú entiendes que la promesa tú te aferras a ella, y cuando tú te aferras a esa promesa, tú te mantienes cerca, porque tú no pones la mirada en los vientos más que a Dios. Tú entiendes cuando estás cerca de la promesa que tu Dios es más grande que los vientos que se levantan en tu contra, y que Dios es capaz de calmar cualquier viento. Pero también se cansan. ¿Qué es lo que pasa con mucha gente? Es que hay personas que se cansan y no siguen luchando hasta llegar hacia el propósito. Y esta es una de las cosas que acontece. Y es que si la gente supiera cuánto le falta para llegar, corrieran más rápido. Pero el problema de muchas personas es que saben que Dios tiene algo, pero se cansan. Y al momento de entrar el cansancio, esta persona tiende a perder toda esperanza. ¿Qué fue lo que aconteció cuando Pablo, dice la Biblia, que se levantó una gran tempestad? El barco donde iba Pablo se partió, se perdió todos los enseres, se perdió todo lo que tenían. Y Pablo dice unas palabras: y ya que habíamos perdido toda esperanza. Porque al perder toda esa esperanza, las personas dejan de luchar, las personas dejan de seguir avanzando, dejan de creer, comienzan a pensar más de lo que pensaban antes, y no obedecen la voz del Padre que los quiere direccionar hacia el propósito que los quiere llevar. Entonces, cuando te mantienes cerca del Señor,
A pesar de todo lo que esté luchando, siempre Él de repente del Señor te sorprenderá. Abraham, Isaac y Jacob, a pesar de lo largo que fue el camino que corrieron, siempre se mantuvieron cerca de esa promesa. No importa lo largo que haya sido el camino, y no importa todo lo que tengas que atravesar o cruzar, no importa todo lo que tengas que vivir. La vivencia simplemente lo único que te dicen es que si estás vivo hoy es porque Dios estuvo contigo. Las vivencias lo único que te dicen es que si no te mató lo que te iba a matar es porque todavía el propósito no se ha cumplido. Y tú no puedes cerrar tus ojos hasta que ese propósito se cumpla. Tú no puedes cerrar tus ojos hasta que tú bendigas a la generación que va a quedar después de ti, cumpliendo la asignación y el propósito del Padre. Ahora, nótese lo que dice Romanos capítulo 4, verso 18. Miren lo que dice el libro de Romanos capítulo 4, verso 18. Dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cómo creyó? En esperanza contra. Wow, o sea, hay momentos en la vida que esa palabra esperanza puede ser muy pesada para cualquiera. Pero la Biblia dice que Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como, ¿cómo estaba el cuerpo? Como muerto, siendo de casi 100 años, a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Nótese que cuando usted entiende esta historia, que Abraham, dice la Biblia, que se le entregó una promesa, pero Abraham tenía casi 100 años. Sara era una mujer estéril. La condición en la cual ellos estaban no era favorable para cumplir una asignación en el Señor. La asignación en lo que ellos estaban, o la condición que estaban, no era una condición que los llevase a ellos fácilmente a cumplir ese propósito. Y si hay algo que yo he entendido en el Señor, es que Él no te va a poner cosas fáciles, porque las fáciles usted las puede hacer. Él te va a poner a hacer cosas de la fe, que no tienen que ver con los recursos, ni con lo que tienes, ni con lo que sabes, sino tiene que ver con dónde pongas la confianza de que Dios lo puede hacer. Ahora nótese, y ese es el problema de muchas personas, es que muchas personas, al llegar el cansancio sobre su vida, ellos comienzan a perder toda esa esperanza. Comienzan a meditar y a pensar si Dios, ¿será que falló? ¿Será que la promesa no era para ellos? Y Jacob dice que mientras él estaba delante del ángel, dijo: este es el ángel que fue enviado para bendecirme. Este fue el ángel que fue designado para que hoy tuviese un encuentro conmigo. Este fue el ángel que el Señor mandó para que yo pudiese aprovechar hoy y hablar con ese ángel. Y no solo hablar, sino que decirle al ángel que tengo tanta fe que creo que hoy me puede bendecir. Tengo tanta fe que hoy puede volver a caminar la asignación. Tengo tanta fe que sé que el ángel trae algo de parte de Dios. Porque si hay algo que la Biblia registra, es que el Padre nunca envía un ángel de por gusto. Cada vez que el Padre comienza a mover los ángeles, es porque el Padre envía o un mensaje o envía una asignación donde el ángel está de pie. No me he entendido todavía. La Biblia dice que había en el pueblo de Israel un ángel que descendía de tiempo en tiempo, y cada vez que el ángel descendía era para mover las aguas, porque al mover las aguas los enfermos que se metiesen iban a ser sanos. Cuando el ángel se comienza a mover, es porque trae ya una asignación. Toca a tu vecino y diga: no lo sueltes. Toca a tu vecino y vuelve a decirle: mire el ángel que está a tu lado. Porque si está a tu lado es para bendecirte, es para traer la asignación, es para traer la unción, es para traer el poder, es para traer las habilidades, es para traer a tu vida lo que el Padre dijo que ibas a hacer. ¿Dónde está la iglesia esta noche que pueda decir: no sueltes al ángel? Ahora mire eso. Entonces, cada vez que el Padre trae un movimiento de ángeles, cada vez que el Padre mueve su ejército, no lo mueve por mover. Cada vez que el Padre mueve algo, lo hace con una asignación o con un propósito. Eso quiere decir que cada vez que la visitación del Padre llega donde el pueblo,
es porque el Padre tiene un propósito asignado para el pueblo. Dice la Biblia que cuando los sacerdotes ministraban en el templo comenzaba a llenarse de humo. Humo tenía que ver con la gloria, porque donde Dios está hay rastro de que Dios está. Porque donde Dios se mueve hay señales donde Dios comienza a moverse. Y cuando el Padre comienza a moverse es porque Él, mira eso, alguien ha llamado la atención del Padre para traer la asignación que antes que naciese ya el Padre la tenía escrito en el cielo. Por eso es que el salmista David decía que mira eso, mientras él era formado en el vientre de su madre, dice que Dios comenzó a escribir todas aquellas cosas que iban a pasar sobre él, sin faltarle una una sola de ellas. Pero imagínense el Padre enviando ángeles, visitando, viniendo, trayendo, y el Padre estando ahí. Pero muchas personas no le ponen atención a lo que el Padre quiere hacer, sino que ellos piensan que ellos no nacieron para cumplir una asignación, que la haga otro porque otro nació para ella, que otro la cumpla porque otro tiene la habilidad, que otro la haga porque el otro tiene el conocimiento. Pero lo que yo quiero decirte es que cuando el ángel se te pone enfrente y tú lo hacías y tú te aferras a él y tú le dices yo quiero lo que el cielo tiene, no importa lo que tú no conozcas, porque el cielo ya sabe lo que va a hacer contigo. El libro se abre y todas aquellas cosas que fueron escritas a través de Dios para ti, esas cosas comienzan a caminar en ti. No sabías que era el don de ciencia, pero de repente la revelación comienza a venir a tu vida y comienzas a operar en un don que no era tuyo, pero el cielo lo tenía para ti. No conocías el don de profecía, pero de repente la profecía cayó sobre tu vida, porque el cielo sabía que te ibas a mover en un don sobrenatural. ¿Dónde está la iglesia que dice hay algo en lo cual hoy, esta noche, entonces el problema es que el no mantenerte cerca de la promesa, y mantenerte cerca de la promesa tiene que ver con esperanza. Tienes que mantener ¿con qué? Con esperanza. Tienes que ver que cuando tú te mantienes cerca de la promesa, mira, a ti te puede caer lo que sea. Puede levantarse el infierno como quiera. El diablo puede mandar los demonios que quiera, puede mandar los ataques que quiera y desea. Pero cuando tú estás cerca de la promesa sigue vigente, porque no te has movido de la promesa. Puedes pasar por el desierto, por las cuevas, puedes pasar por cualquier circunstancia o situación, pero todo tiene que ver con momentáneo, porque los que estamos en Cristo, las cosas que se levantan son simplemente cosas momentáneas, que tarde o temprano tienen que soltar a causa de la promesa que se soltó para tu vida. Segunda cosa, diga conmigo, te mantiene fuerte, creyendo y viendo de lejos lo que acontecerá por medio de la fe. Cuando tú te aferras y te asias de Dios, cuando tú te aferras y te asias de aquel que te prometió, tú entiendes una cosa, y es que ya no son tus fuerzas operando, sino las fuerzas del Padre en ti. Tú entiendes una cosa, que ya no eres tú, es Dios por medio de ti. Usted no se pregunta cómo es posible que Jacob asió ese ángel, y ese ángel, siendo más poderoso, lo descajó del hombro, ¡pah! Y Jacob todavía estaba y dice: no te suelto. Me puedes descajar el otro, pero no te suelto. Puedes hacer conmigo lo que quieras, pero no te suelto. Porque cuando tú estás aferrado al Padre, hay fuerzas que salen de ti que no son tuyas, sino son del Padre hacia ti. Y ahí es donde el diablo sabe que para levantarle guerra a un hombre, una mujer que está aferrado en el Señor, sabe el diablo que la va a pensar una y mil veces. Porque los que nos hemos sostenido en el poderoso y los que hemos agarrado de la mano al Padre y no lo soltamos por nada y por nadie, el diablo entiende que para ti derrotarte no son guerras. Alguien está aquí hoy, que ni la guerra, que ni el hambre, que ni la desnudez, que ni la cárcel, que ni los azotes, que ni la persecución, nada puede separarte de lo que tú te has aferrado en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque hay una fuerza que no es tuya, es la fuerza de Dios a través
My God, cuando los ángeles se comienzan a mover, es porque el Padre comienza a enviar el cielo sobre la tierra. Y la iglesia tiene que entender que este es un tiempo donde el mover de los ángeles se mueve sobre el territorio, donde el mover de los ángeles se mueve sobre el lugar donde tú estás. ¿Por qué? Porque cada vez que Él envía ángeles es para traer respuesta, es para llevarte a la asignación, es para que cruces el desierto, es para que salgas del lugar de confort y entienda que si el Padre se te mostró y no te pasó nada, es porque Él sabe que eres parte. Hebreos 11:8. Mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Y dice: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Sabe usted que Abraham fue pasado por la tierra que se le prometió? Él estuvo acampando en esa tierra. Porque todo lo que tú logras conquistar por obediencia, es seguro que lo que viene detrás de ti lo tiene que conquistar nuevamente. Abraham durmió en esa tierra, en la tierra que se le prometió. Y ahora dice la Biblia: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre una tierra. Mira eso. Pero cuando tú te aferras a ese Señor, cuando tú te aferras al Padre, mira eso, tú te haces más fuerte en la fe. Y por eso es que muchos escritores, y cuando usted entiende a luz de la palabra, y cuando usted se les revela los secretos que hay detrás de estos hombres de Dios, y es por eso que aún los grandes escritores o los grandes estudiosos, investigadores, no se preguntan cómo es posible que todos estos hombres de Dios que el libro de Hebreos menciona en la fe, que se fundaron en una fe tan profunda, que Dios comenzó todo de la nada en ellos, que Dios nunca les mostró algo antes, sino que Dios se los mostró a generaciones después. Por eso usted se da cuenta que cuando Dios le habla al mismo Noé, y el Señor le dice al mismo Noé: Noé, construye un arca. Y Noé, dice la Biblia, que en el lugar donde Noé vivía, o en la tierra donde estaba, en realidad ahí no llovía agua. Era una tierra seca. Era una tierra que la gente no podía creer que iba a haber un diluvio, pero Noé lo creyó. ¿Y sabe por qué Noé lo creyó? Porque cuando tú te aferras al Señor y te aferras a la fe del Padre, tú entiendes que cuando Dios habla, algo va a tener que acontecer. Cada vez que haya visitación de ángeles, tú sabes que hay algo que va a acontecer. Y ese mensaje, cuando fue llevado sobre Noé, y se le dice: Noé, construye un arca porque voy a traer un diluvio sobre la tierra y todo ser viviente va a morir. Dice la Biblia que el Señor le dijo: yo te voy a salvar a tu descendencia, salvaré a tus hijos y las mujeres de tus hijos. No te preocupes porque yo los voy a librar. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Que Noé dice que aferrado a esa fe, dice que sin ver nada comenzó a construir el arca tal y cual se le entregó la medida. Usted sabe, ese hombre teniendo una medida de algo que no era. Por eso es que la gente le decía: Noé, pero tú estás loco, ¿qué estás haciendo? Tú estás construyendo un arca y esas medidas, ¿quién te las dio? Esa arca pareciera ser que estás construyendo algo demasiado grande. Y la gente comenzaba a ver a Noé con ojos, como muchos hombres de fe pueden llegarte a ver eso. La gente de fe vista mal, porque la gente de fe
Son gente que no se mueven por las cosas que ven en la tierra, sino que se mueven por los sucesos que el cielo ya tiene para ellos. Por eso usted se da cuenta que la Biblia dice que Abel, dice que por la fe Abel entregó mejor y mayor sacrificio que su hermano. ¿Por qué dice que él entregó mayor y mejor sacrificio? Porque hay cosas que para otros son locuras, pero para ti es poder de Dios. Y cuando tú entiendes que hay locuras en el espíritu, que tú comienzas a hacer, tú sacas fuerza de donde no sabes que tú tienes fuerza. Por eso es que usted se da cuenta que aunque Noé pudo ser señalado y marcado por toda la gente en la tierra, Noé no dejó de construir porque sacó fuerzas de donde no tenía. Diga conmigo, se aferró del pan. Por eso usted se da cuenta que Abraham estaba en la tierra de su padre y de su madre. La Biblia o la historia relata que donde Abraham vivía, que era Ur de los Caldeos, dice la Biblia que Abraham, en esa tierra, era una tierra de idolatría. Era una tierra que estaba llena de dioses. Y según los estudiosos, los padres de Abraham eran unos padres que adoraban a dioses paganos. Por eso es que de repente, ojo con eso, vino la voz de Dios sobre Abraham. Diga conmigo, tuvo una visitación. Y cuando Abraham tuvo la visitación, Abraham no fue como muchos de nosotros. ¿Sabe qué hace muchos de nosotros? Es que al tener la visitación, ellos quieren más visitaciones, pero no se mueven en lo que Dios les dijo. Y Abraham, cuando Dios lo visita, el Señor le dice a Abraham: quiero que salgas de la casa de tu padre, de la parentela de la casa de tu padre, y vayas a la tierra que yo te mostraré, porque yo te voy a entregar una tierra. Y Abraham, dice la Biblia, que salió sin conocer, sin saber siquiera dónde él iba. Es más, Abraham habitó en esa tierra sin darse cuenta que era la tierra que se le había prometido. Usted se puede dar cuenta cuánta gente pudo decirle a Abraham: Abraham, pero tú estás loco. Abraham, pero tú estás siguiendo algo que no es. Abraham, pero tú estás haciendo algo que no tiene sentido. No tenía sentido para los que no habían escuchado, pero Abraham, que había escuchado, todo tenía sentido en el Señor. Porque cuando tú te aferras al Padre, tú comienzas a caminar en una fe, mira eso, que te hace fuerte y que saca fuerza de donde no hay. Por eso es que la parálisis espiritual no viene por las luchas o situaciones que libremos, sino más bien por el descuido y soltarnos de esa mano del Señor. ¿Cuál es la causa? Ojo con eso. Por la parálisis espiritual que es muy común dentro del pueblo del Señor. La causa de la parálisis espiritual no es que Dios terminó contigo. La causa de la parálisis espiritual no son las guerras que se levantan contra ti. La causa de la parálisis espiritual no es el desierto por donde tú cruzas. Las causas de la parálisis espiritual no son las cuevas donde o Dios te metió o tú mismo te metiste. Esas no son las causas de una parálisis espiritual. La parálisis espiritual va mucho más allá de cualquier situación. Porque los que están en el fuego del Señor, no existe nada que pueda apagarlo. Los que están metidos en el propósito del Señor, no existe nada que pueda apagarlo. Por eso es que los estudiosos, ojo con eso, no se sabe cómo explicar bien o exacto con exactitud. Nosotros explicamos ciertas cosas porque las conocemos, pero cuando usted ya las trae una vivencia, usted dice: ¿cómo esto puede tener una explicación? Explíqueme usted cómo es posible que Sadrach, Mesach y Abednego, ahora el rey les dice: miren señores, les voy a dar una oportunidad. Me cuenta mi gente que ustedes no quisieron postrarse ante mi estatua, ante los dioses que yo hice. Y ahora los llama y les dice: les voy a dar una oportunidad más. Si usted tuviera esa oportunidad, quisiera. Y ahora les dice: les voy a dar una oportunidad más. Y va a volver a sonar la bocina, va a volver a sonar el salterio, el tamborín, el arpa. Y quiero que ustedes se postren delante de mi Dios. ¿Cómo usted me explica que estos tres hombres comenzaron a decir: Señor mi rey, queremos decirte algo? Nuestro Dios es capaz de librarnos de ti y de tu horno. Pero ahora explíqueme la otra parte. Y ellos le dijeron: ¿y si así no fuere? Y si así no fuere, nosotros no nos postraremos delante de tu imagen. Hay cosas que no van a materializarse mientras tú no comiences a caminar en ellas. Hay cosas que no van a comenzar a surgir mientras tú no comiences a hablarlas.
Los hombres que están aferrados al Padre y a la fe del Espíritu, ellos saben que ellos no están aquí para que Dios haga algo para ellos. Ellos están aquí para hacer ellos algo para Dios. Por eso es que Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron: Señor, nosotros hemos conocido al Dios de dioses, y si ese horno nos va a llevar con él hoy, que nos lleve hoy. Pero una cosa hemos conocido en la presencia de él, que no hay nada que se esconda de él, porque ese horno no es nada delante del Padre. Sacaron fuerza de donde ellos no tenían fuerza. Porque cuando usted se aferra a la mano del Padre, usted comienza a sacar fuerza de donde usted no tiene fuerza. Mire eso, la escasez o la parálisis espiritual no tiene que ver con la persecución, tiene que ver con el descuido espiritual y soltarse de la mano poderosa que te libra de las cosas. Explíqueme usted cómo es posible que Daniel comía en el palacio, bebía en el palacio, dormía en buena cama, vestía buena ropa, era un hombre respetado por todo, y de repente Daniel dice: vámonos para los leones, porque los leones vamos a manifestar al Padre que en esta tierra hay un solo Dios. ¿Cómo usted me explica eso? Hay cosas que le explicamos literalmente, pero para entenderlas tenemos que conocer y reconocer que hay cosas más grandes de la imaginación que tenemos hoy acá. Se pregunta Daniel, el hombre estaba sentado al lado del rey, dormía en buena cama, comía lo que quería, vestía como quería. Daniel estaba enriquecido. Daniel tenía entrada y salida en el palacio. Pero ahora unos hombres envidiosos comenzaron a decir: provoquemos al rey que firme un edicto, que todo el que ore a otro Dios por lazo de 30 días se muere. Muchos se hubieran escondido, muchos se hubieran obedecido, pero Daniel estaba sosteniendo al gran yo soy en su mano. Y Daniel estaba diciendo: no son mis fuerzas las que van a surgir aquí hoy, son las fuerzas del gran yo soy. Y para que surjan las fuerzas del gran yo soy, quiero que levante su mano derecha al cielo. Usted tiene que estar en algo que usted no puede, que no son sus fuerzas ya posibles. Para que Dios meta su mano, usted tiene que estar en una condición donde ya sus fuerzas ya no son más, donde ya sus fuerzas no pudieron más. Entonces, cuando la fuerza del Omnipotente viene sobre usted, porque sabe que usted ya no puede con eso, esa es la causa por la cual Sadrach, Mesach y Abednego fueron metidos al horno de fuego. Esa es la causa por la cual Daniel fue metido, mira, a los leones. Esa es la causa por la cual Elías fue metido a la cueva. Esa es la causa por la cual, ojo con eso, muchos hombres de Dios tuvieron que cruzar y pasar por vivencias que no eran su fuerza las que tenían que surgir, sino la fuerza del Padre sobre ellos y a través de ellos. Y yo quiero decirte en esta preciosa noche que la parálisis espiritual no viene por lo que estás cruzando. La parálisis espiritual no viene por lo que estás viviendo. La parálisis espiritual viene porque te soltaste de la mano que Él te da la fuerza para cruzar lo imposible. Entonces, muchas personas piensa que la parálisis espiritual o la condición espiritual se lo otorgan a los enemigos. Los enemigos no te paralizan espiritualmente. Yo quiero dejarte algo claro esta noche. No existe enemigo en el mundo espiritual que traiga parálisis sobre un hijo de Dios. No hay tal cosa que suceda, porque nadie tiene acceso sobre ti más que solamente Dios. La parálisis espiritual viene a través de personas que se sueltan de la mano del que los lleva donde dijo que los iba a llevar. Ahora nótese, pero también cuando tú te mantienes fuerte y creyendo, es que la vitalidad espiritual en el creyente es la clave para poder dar pasos firmes y llenos de victoria. Ojo con eso, la vitalidad espiritual es lo que a ti te va a permitir poder dar pasos firmes y llenos de victoria. Usted no mira a ningún hombre de promesa en la Biblia, no lo mira a través de la escritura, que esos hombres perdiesen la vitalidad espiritual. Y el día que Israel comenzaba a perder la vitalidad espiritual,
siempre Dios dejaba o uno o un pueblo que quedasen porque estaban vitales espiritualmente. Entonces la vitalidad espiritual o ser vitales espiritual, esa es la clave para poder dar pasos firmes. Usted no puede dar pasos firmes si usted no aprende a vitalizar su vida espiritual en el Señor. ¿Cómo viene la vitalidad o ser vitales o llenarnos del Padre? Es a través de una conexión sobre la fuente. Usted no puede tratar de decirle a una persona, yo necesito que usted ore para que Dios me dé fuerza. Dios no le va a dar fuerza a través de esa oración. Usted puede decirle a una persona, yo necesito que usted me ponga las manos para que me dé fuerza. Pero si usted no está conectado a la fuente, usted se va a sustentar a través de alguien por un momento. Pero llegará el momento que por estar desconectado de la fuente, usted no puede, vuelve a perder la fuerza nuevamente. Porque la vitalidad no viene a través de alguien, viene a través de las conexiones. Yo puedo levantarte a través de una oración, puedo impartirte algo a través de una oración de parte del Padre, puedo hacer que ejerzas un ministerio, activarte un llamado, activarte un don, pero ese don se te puede apagar si no estás conectado a la fuente que nunca se agota de tu vida. O sea, muchas personas pierden vitalidad espiritual, muchas personas pierden, mire eso, esa fuente inagotable sobre su vida, porque ellos se desconectan, no se hacían, no se toman de esa mano, no son agresivos en el mundo espiritual. Y es donde la persona comienza a decaer espiritualmente. Y ahora comenzamos a abrir los ojos de la carne y comenzamos a decir, fulano, mengano, sutano, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, es que esto y es que lo otro. Y en el cielo Dios diciendo, no ha sido nadie más que tu desconexión de mi mano. Perder esa fuerza, perder esa vitalidad espiritual. Esas son las claves que el enemigo utiliza, porque él sabe que sobre ti no tiene acceso. Pero al tú perder la vitalidad, tú mismo te ahogas. Eso es como sacar un pez del agua. El pez puede durar unos minutos afuera del agua, pero se va a ahogar. Nadie mató al pez, el pez se ahogó, porque su naturaleza no era estar fuera del agua, era estar adentro del agua. Eso es lo mismo cuando tú traes un león y lo vas a traer desde pequeño y tú lo crías en tu casa. Tú eres capaz de abrazar ese león y no te come. Hay personas que tienen leones, fieras, que tendrían que devorar en segundos a una persona y no lo hacen. ¿Sabes por qué? Porque se sacaron del lugar donde ellos habitaban. Lo sacaron del lugar donde ellos eran lo que eran. Y es el problema de muchas personas. Al desconectarse de la única fuente que te puede sustentar, las personas comienzan a decaer y a menguar y comienzan a perder la vitalidad. Todo lo que te vitaminaba en el espíritu, todo lo que te fortalecía, todo lo que te daba la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, todo lo que hacía que operaras en cosas sobrenaturales del espíritu, ahora comienzan a menguar y comienzan a perderse de tu vida. Ahora tú vives por recuerdos, ahora tú vives por lo que hiciste. Ahora tú vives por todo lo que ni siquiera tú te lo crees hoy, porque no tienes la fe para creerlo. Pero cuando tú estás sostenido de la mano del Señor, mira eso, el diablo puede golpearte las cuantas veces quiera, pero tú no pierdes vitalidad por los golpes. Te pueden perseguir las cuantas veces quieras, pero tú no pierdes vitalidad por la persecución, porque tu vitalidad no está en la tierra, sino que está allá arriba en el cielo conectado contigo. Diga conmigo, necesito asiarme de la mano del Señor. Mira eso, pero también que lo que acontece es que descubres, diga conmigo, descubres el potencial. Ojo con eso, descubres el potencial, el poder, la habilidad, la capacidad que Dios ha puesto en ti, no la identidad falsa que tú has creído tener. ¿Sabes cuánta persona camina con una identidad falsa? Ellos no son lo que dicen que son. Porque este es el problema. Y que hay personas que por no tomar al Señor de su mano y no soltarlo y ser agresivos espirituales,
Por eso es que hay personas que acostumbran a darse golpes de pecho toda su vida. Porque es más fácil darte golpes de pecho que ser agresivo en el espíritu. Es más fácil que tú vivas una vida de culpabilidad toda tu vida. Yo entiendo que tú te presentes ante Dios una vez y le digas: Señor, esto es mi culpa, perdóname. Pero después tú no caminas bajo culpa, dijo Pablo. Y ese es el problema de muchas personas. Pierde ese acceso de lo que son en el Señor y caminan bajo una identidad que ellos no son. Pero ellos creyeron tener esa identidad. Ellos creyeron que esa identidad era de ellos. Por eso es que ese es el problema. Y 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que dice la Biblia? Nueva criatura es. ¿Y qué dice? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son como. Ahora toque a su vecino y dígale: muéstrame lo nuevo de Dios en ti. ¿Se ha fijado que hay personas que son tan hermosas y tan buenas para mostrar lo que son y lo que eran? Viven bajo una identidad que no es la identidad de ellos. Y este era el caso de Jacob. Jacob descubrió todo lo que Dios había dado, de una fuerza, habilidad y una capacidad impresionante que Dios mismo probó su fe. Jacob no sabía que él tenía esa fuerza y esa capacidad y esa habilidad, de que cuando el ángel se le presentara delante, él pudiese asiarse del ángel, tomarlo y decirle: no te suelto. Eso no lo hubiera descubierto si él no lo hubiera intentado hacer. Ojo con eso. Ahora, al Jacob tener una lucha con el ángel, no es que Jacob fuese superior al ángel o a Dios mismo, sino que con la fe que Jacob luchó, era la que Dios quería descubrir en Jacob. Porque para él había una bendición que tenía el nombre de Jacob, y Dios quería que él se mantuviera con una fe agresiva. Diga conmigo: necesito una fe agresiva. Para que él descubriera que entre los planes de Dios con sus hijos no hay nadie ni nadie que se interponga en lo que Dios quiere hacer en ellos. Recordemos que Jacob tiene que ver con un pasado algo oscuro de su vida. Recordemos que Jacob tenía un temor, y este ángel se le atraviesa exactamente cuando Jacob iba a encontrarse con su hermano Esaú. Lo primero que Jacob pensaba al ir a encontrarse con su hermano Esaú es lo que Jacob comenzaba a decir: mi hermano me va a matar, mi hermano me va a quitar la vida, se va a desquitar todas las que le hice. Y esa culpabilidad Jacob la llevaba. Si Jacob se encontraba con su hermano con esa mentalidad, hay una guerra. Si Jacob se hubiese enfrentado a su hermano con esa mentalidad que llevaba, con esa condición de vida, con ese pasado arrastrándolo, Jacob y Esaú se hubieran metido en una guerra. Por eso es que dice la Biblia que mientras él iba camino a encontrarse a su hermano, Dios tuvo que encontrarse primero con él. Porque ahora dice la Biblia que cuando el ángel se atraviesa, ahora me impresiona a mí esto: Jacob traía un pasado oscuro. Jacob no solo había engañado ni había usurpado la primogenitura, sino que Jacob también era una persona que si tú se la hacías, se la pagabas también. Jacob era de las personas que no se dejaba. Jacob sabía cómo hacer y cuándo desquitarse lo que tú le hacías. Más bien su nombre significaba un hombre que era transero. Su nombre lo identificaba quién era. Por eso es que Jacob tenía que ver con alguien, y eso, que te podía transear en cualquier momento. Ese era el nombre de Jacob. Y él iba con ese pasado oscuro sobre su vida. Pero ahora dice la Biblia que entonces mientras él iba, él dice que tuvo un encuentro con un ángel. Yo pregunto esta noche: ¿cuántos encuentros has tenido con el Señor? ¿Cuántas veces se te tiene que atravesar el Señor o un ángel? ¿Cuántas veces el Espíritu tiene que tocar tu alma, tu vida, tu corazón?
para entender que Él te dio una identidad nueva, para entender que lo que Él viene es a prometerte algo que lo va a cumplir, a traerte en tu corazón algo nuevo que perseguir, algo que no solo va a satisfacer tu vida espiritual, sino también mientras vivas en la tierra pueda satisfacerse tú y tu generación. Y ese es el problema que Jacob traía. Y es que Jacob no conocía el potencial que él tenía. Él no conocía el poder, la habilidad que había en él, porque el pasado oscuro, ojo con eso, estorbaba lo que Dios había escrito a través de él. Por eso usted se da cuenta que el pasado de Jacob no le permitía descubrir su nueva identidad, y Dios tenía que quebrar su pasado para mostrarle su futuro. Esa es la causa por la cual Dios muchas veces va a probar tu fe. Esa es la causa por la cual Dios muchas veces se te atraviesa, porque la intención de Dios es quebrar con tu pasado para empezar algo que viene para tu futuro. Tú no puedes alcanzar todo lo que Dios dijo mientras tú no quiebres con el pasado. Mientras el pasado oscuro te persiga, y mientras el pasado oscuro vaya a tu lado, ojo con eso, puedes ser un hombre que portes y cargues miles de promesas, pero ninguna de ellas puede tener vida sobre ti hasta que el pasado oscuro muera. Mira eso. Pero también me impresiona la historia de este hombre, porque su albedrío, o sea, se puso a prueba. Y cuando hablamos de esta palabra albedrío, tenemos que ver con libertad de hacer o decir lo que tú quieras. El libre albedrío es que te da la opción, tú escoges. Y eso fue puesto en prueba en la vida de Jacob a través de esa lucha. Jacob demostró lo que era más importante para él. Demostró que estaba dispuesto a dejar que Dios prevaleciera en su vida. En respuesta, Dios cambió el nombre de Jacob al nombre de Israel, que significa Dios prevalezca. Es que nosotros pensamos con nuestra mente que Jacob venció a Dios. Y es que Dios lo que quería probar en Jacob era lo que Dios había depositado en él: la fuerza, la habilidad, el potencial que estaba tapado o obstaculizado por un pasado oscuro. Hasta que tú dejes de huir por tu pasado, tú no puedes descubrir lo que tú eres en el Señor. Hasta que tú no entiendas que el que está en el trono tiene cosas más grandes de lo que tú has vivido, tú no vas a descubrir lo que está delante de tus ojos. Porque ahora tú te das cuenta que Jacob lo perseguía un pasado, pero ahora, como lo perseguía un pasado, ahora el Señor le dice: Jacob, voy a enviarte un ángel para descubrir la fe que tú tienes. Y cuando él comienza a aferrarse del ángel, ahora el ángel le dice: suéltame. Y ahora entonces Jacob le dice: no te suelto. Y mientras él se aferraba más, el ángel le decía: suéltame. Y cuando el ángel miró que el alba venía, le descaja un muslo. Y cuando le descaja, dice la Biblia, mira eso, a Jacob, ahora Jacob dice que se hace más de él. Y ahora le dice: no te suelto, porque yo quiero que hoy mi destino sea cambiado. Yo quiero que todo el pasado oscuro, todas las vivencias que he tenido, todos los procesos que he vivido a causa de lo que yo he hecho, yo quiero que hoy, esta noche, sea cambiado sobre mi vida. Y Jacob le dijo: yo no te suelto, porque hay una palabra sobre los hombros de mi padre, de mi abuelo, de una descendencia que iba a ser entregada, de una tierra que iba a ser entregada. Y con mi pasado oscuro yo no puedo llegar a esa tierra, porque hay algo que me lo impide. Pero el Señor le dice: ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel. Jehová prevalezca sobre tu vida. Si Jacob tenía luchas internas, si Jacob tenía luchas mentales, si Jacob tenía luchas con el pasado, Jehová prevaleció contra él y le dijo: por medio de tu fe yo voy a hacer lo que no es, como si fuese de... Dígale a su vecino: deja que Dios prevalezca sobre ti. Aprenda a pelear por su cambio. Aprenda a pelear por su condición. Aprenda a ser agresivo. Y dígale: Señor, tú sabes quién yo soy, pero yo vengo para que tú prevalezcas contra mí.
contra este hombre, contra esta mujer, que tú prevalezcas contra lo que yo soy, que lo que yo soy no sea el obstáculo para que lo que tú quieres en mí no se llegue a cumplir en la tierra de los vivientes. Tú tienes que aprender a morir a ti mismo. Tú tienes que aprender a vivir, a estar delante de Dios. Tú tienes que aprender que cuando te tomas de la mano de Dios, tú no te puedes volver a soltar, porque mientras tú no te sueltes, un de repente de Dios tiene que venir sobre tu vida. Tarde o temprano el ángel de Jehová se te va a atravesar. Tarde o temprano, donde tú recostaste tu cabeza, tendrá que abrirte la ventana de los cielos y mostrarte la gloria del Padre para cambiar y transformar todo tu alrededor completo. Yo vengo a declarar esta noche que el de repente del Padre no va a pelear más contigo, que hoy tú le cedes el paso y Jehová prevalecerá contra tu vida, contra tu casa, contra tus hijos, contra tu llamado, contra tu ministerio. Porque hoy, esta noche, vengo a declarar que hoy toca rendido como Jacob delante de la presencia del Padre, y que te hacia de Él y que te conviertes en un agresivo espiritual en la fe, y le dices: mientras no me cambies el nombre, mientras no me bendigas mi pasado y no bendigas mi presente y no bendigas mi futuro, yo no te suelto esta noche, porque hoy yo iré a la tierra de los vivientes. Pero muchas personas lo primero que hacen es decir: no, es que yo nací así. Jacob nació así. Hello. Es lo mismo caso que Moisés. ¿Sabía usted que el nombre de Moisés no es hebreo sino egipcio? Moisés es un nombre egipcio, no un nombre hebreo. La Biblia dice que mientras mataban a todos los niños que tenían 3 meses, su madre lo puso en el río Nilo. Y la historia relata que la hija del faraón dice que escuchó el llanto de ese niño. Y la hija del faraón dice que manda las criadas, y las criadas sacan ese niño. Y ahora la hija del faraón toma ese niño y le dice: te llamarás Moisés, porque eres sacado de las aguas. ¿Sabe por qué? Porque nadie que se metía en esa zona del río sobrevivía. Recordemos que el río Nilo era un río reconocido por serpientes venenosas. Recordemos que los egipcios adoraban y veneraban las serpientes. Era uno de sus símbolos que tenía. Y ellos comenzaban a venerar estos animales, lagartos, cocodrilos. El río estaba lleno, mire eso, de animales. Pero mientras el niño lloraba, ningún animal tenía el permiso de tocar a ese niño. Porque cuando Dios te hizo nacer por algo, a ti te pueden cambiar la identidad de pequeño, pero cuando tú reconoces quién eres en el Señor, Dios te va a cambiar tu destino. Por eso es que la Biblia dice que Moisés, dice la Biblia que, ojo con eso, era Moisés el que había resistido al Nilo, sacado de las aguas eres. Pero ahora dice la Biblia que el hombre mata a un egipcio, y al Moisés matar a un egipcio se echó a todo Egipto en su contra, desde el rey hasta el pueblo. Tuvo que huir. Y mientras él huye, porque eso es lo primero que hacemos nosotros, y Dios le enseñó a Moisés y le dice: te voy a enseñar a que enfrentes de donde tú veniste, porque yo no te hice nacer para que tú huyas, yo te hice nacer para que tú. Y ahora dice la Biblia que mientras él estaba en el desierto, Dios le da a su esposa, Dios le da 2 hijos. Y ahora dice que él comenzó, dice, a pastorear las ovejas de su suegro. Y mientras él pastorea las ovejas de su suegro, ahora él todavía era Moisés. Su nombre era el sacado de las aguas. Pero ahora dice que cuando él miró la zarza ardiendo, Moisés dice que miró algo que nunca lo había visto. Y esa zarza representa la gloria, la presencia, el mismo Dios llamando a Moisés. Y cuando Moisés dice que comenzó y se enfrentó a Dios, Moisés miró algo raro y la voz de Dios vino sobre él y dijo: Moisés, quita tu calzado, quita tu pasado, quita lo que te trae en tu hombro, quita lo que te persigue. ¿Y sabe lo que él hizo? Quitárselo.
porque donde él ya estaba era santo. Y ahora él se quitó el calzado. No era que Dios le caían mal sus zapatos, sus sandalias, no. Es que Dios le estaba hablando de su pasado que traía en los hombros. El pecado, la culpabilidad, lo que él pensaba que era imposible porque era un simple sacado de las aguas. Pero ahora el Señor le dice: yo tengo preparado algo grande para ti. Tú serás el libertador de mi pueblo. Ahora Dios le cambió el nombre. Ahora ya no era el sacado de las aguas, sino era el que iba a libertar a toda una nación completa. Y ahora el Señor le dice: mira lo que a mí me sorprende. Dios le dice: te voy a dar la estrategia para que tú te presentes del pueblo que tú vienes huyendo. Y cuando tú te pares delante del rey, tiemble delante de ti. Alguien está listo esta noche, porque yo vengo a profetizar esta noche que lo que antes tú le tenías miedo y temores, eso te va a tener miedo a ti, temores a ti. Vas a poner vas a poner a temblar todo lo que antes te ponía a temblar a ti. Vas a poner a tu favor todo lo que antes estaba en tu contra, porque la Biblia dice que no hubo profeta más grande que Moisés en la tierra. Alguien está aquí hoy. No hubo otro más grande, que no era el que fue sacado simplemente de las aguas, no. Para la gente común era un simple niño que fue hallado en un río, pero para Dios era un niño que fue librado de los animales más feroces para convertirse en el profeta y guía del pueblo más grande de la historia a nivel. Alguien está aquí hoy que pueda decir: viene sobre mi vida los propósitos más grandes del Eterno. El diablo no tiene permiso de detener lo que Dios ya le dio un nombre. Yo vengo y esta noche a declarar que hay gente aquí que se le va a cambiar su destino a través del nombre espiritual que el Padre le pone sobre su vida. No serás la mujer del dolor, no serás la mujer del fracaso, no serás la mujer que siempre le fue mal. Serás aquella mujer que el Padre dijo que ibas a ser en la tierra de los vivientes. Prepárese esta noche. Cuando usted huele el Espíritu y cuando usted comienza a oler lo que se mueve, usted comienza a decir: Dios es Dios de oportunidades. Él es Dios de oportunidades. Por eso es que cuando se le atravesó a Pablo, que en ese tiempo era Saulo, respiraba muerte, iba con cartas dispuesto a encarcelar y matar a los creyentes. Pero ahora Jesús se le atraviesa y Jesús comienza a decirle a Saulo: Saulo, dime la causa por la cual tú me persigues. Él no halló que decirle. Y ahora el Señor dice que le muestra su gloria. Cayó al piso. Dice que él comenzó a quedar ciego. Y ahora es donde Dios comenzó el propósito en su vida. Porque mientras Dios se te atraviesa, Él comienza a cambiarlo todo. Pero usted tiene que aprender a que cada vez que el Padre se atraviesa en su vida, usted tiene que dejar que le venza. Porque después que le venza, todo lo que viene a su favor tiene que ver con el propósito del Padre sobre su vida. Maica, yo siento al Padre esta noche. Hay una gloria del Espíritu pesada. Por eso es que fue Dios prevaleciendo en la vida de Jacob, cambiándole su rumbo, su destino, su identidad, que lo perseguía. Y esa fue la causa por la que Dios le cambiaba el nombre a Israel, porque ya era el tiempo de que él caminara en el cumplimiento de una promesa que no podía tardar más tiempo en su vida. Cada vez que el Padre se te atraviesa, cada vez que Dios se te atraviesa, es porque Dios te está anunciando que la promesa no puede durar más tiempo. Yo quiero hoy esta noche hacerle entender, amada iglesia, que cada vez que el Padre se te para delante de ti, es Dios diciéndote: hijo, yo vengo a acelerar el propósito y la promesa en tu vida. No es tiempo de quedarse en el mismo territorio, en el mismo sitio de siempre. No es tiempo de quedarse en la misma desgracia de siempre. Si ya el Padre se te atravesó, vamos a la promesa, porque si Él te direccionó, mira eso, ni el desierto
desierto te va a comer, ni el río te va a comer, sino que la promesa es la que te va a llevar al cumplimiento del Padre en esta noche. Yo vengo a declarar sobre tu vida en esta noche. Mira eso, que si el Padre se te atravesó, no es tiempo de estar pensando qué fue lo que sucedió, sino que como Pablo dijo: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. La Biblia dice que desde el momento que el profeta llegó donde Pablo y le dijo: hermano Pablo, yo hoy vengo a quitarte las escamas de la vista y vengo a poner mis manos sobre ti, porque hoy vengo a activar lo que el Padre había hablado acerca de ti. La Biblia dice que Pablo se levantó, comenzó a predicar sobre la ciudad, comenzó a decir que el nombre de Cristo era poderoso. Hay gente que se detiene, pero yo vengo hoy a levantarte de tu lugar, de tu morada, para que hoy camine donde el Padre dijo que tú ibas a caminar en la tierra. No es tiempo de quedar lamentándose, no es tiempo de quedar preguntándose cómo. Es tiempo de que cuando la voz del Padre comenzó a sonar en tu oído, tú comiences a caminar sobre el propósito que el Padre dijo en la tierra. Dile a tu vecino: sacúdete, porque hoy el Padre se te atraviesa en tu camino y el Padre comienza, my God, Sheba Ketaraba, Rekataraba, Sheba. Yo declaro que la voz profética del Espíritu viene para levantarte, viene para restaurar las cosas, viene para impulsarte en el propósito del Padre. Termino con esto. 4. Te lleva a tener encuentros profundos con el Señor. Cuando tú no te sueltas de la mano de tu Señor, tú comienzas a tener encuentros profundos. Tú ya no tienes esos encuentritos simples que si no lo noté bien, no entendí bien, sino que vienen encuentros, diga conmigo, profundos. Tú comienzas a meterte a aguas profundas. Tú comienzas a meterte en territorios profundos, tan profundos que dice la Biblia que hubieron hebreos que estaban en tierras esclavas, pero ellos estaban en el palacio. Porque cuando tú comienzas a moverte en territorios profundos, te comienzas a mover como el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, todo mundo estaba llorando, otros estaban al otro lado del río Quebar. Él dice que otros estaban sembrando para que el pueblo que los había llevado cautivo viniese y cobrase tributo y llevase toda la comida. Pero él se movía por todo el territorio donde él quería. El Espíritu lo movía después del río Quebar y miraba a los cautivos. Él se iba a Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque los que estamos en el Espíritu vemos cosas profundas en el Señor. Porque cuando tú despiertas al Espíritu de Dios en ti y tú comienzas a ver cosas profundas en el Padre, tú ya no miras el quebranto, tú ya no miras las cosas que te vienen para tu mal. Tú comienzas a ver revelaciones que no se le reveló a hombre en la tierra, sino que vives en el cielo aunque tu cuerpo esté en la tierra. Génesis capítulo 32 verso 30. Miren lo que Jacob dice. Y Jacob comienza a ponerle un nombre al lugar donde ocurrió su mayor encuentro. Le puso un nombre al lugar donde Jacob fue vencido por el Señor. Le puso un nombre porque ese día ocurrió algo que en él no se había manifestado de esa forma. Y es que Jacob dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fui librada mi alma. Dice la Biblia que Jacob entendió algo después de ese encuentro. Que Jacob entendió algo profundo. Y es que lo que Jacob entendió, que en toda su lucha era Dios mismo el que estaba delante de él. Y él comenzó a entender que Dios mismo lo había metido a aguas profundas, que Dios mismo lo había hecho estar en aguas de profundidades del Espíritu. Y esto es lo que ocasiona que el creyente suelte todas aquellas vivencias o cosas que vivió
Porque cuando Dios te comienza a meter en aguas profundas, tú comienzas a cambiar hasta tu lenguaje, porque hablas de cosas profundas en el Señor. Todo lo que Dios te muestra en profundidades tiene que ver con la asignación que Él tiene para tu vida y el destino que Él tiene para tu vida. Y este es el problema de muchas personas. Es que hay muchas personas que se estancan en las mismas aguas de siempre. No profundiza lo que Dios quiere. No indagan lo que el Padre quiere mostrarles. Por eso es que lo que una persona necesita es tener esos encuentros con el Señor, para direccionarse en todos los aspectos de su propia vida. Mientras usted no tenga los encuentros cercanos con el Señor, usted no puede moverse en aguas profundas donde usted va a entender qué es lo que el cielo quiere para su vida. Por eso usted se da cuenta de hombres de Dios que se movieron en profundidades tan profundas del Espíritu. Y uno de esos es el apóstol Pablo, que anteriormente era Saulo. Saulo, dice la Biblia, que era un hombre conocedor de la ley. Y era tan conocedor que era celoso de ella misma. Pablo era celoso porque él conocía realmente la ley. Pablo conocía cada rudimento, cada precepto. Pablo conocía todo lo que podría habido por haber de acuerdo a la ley de Israel. Era un hombre judío 100%, celoso de esa misma ley, criado bajo todos los rudimentos. Pero bajo esos rudimentos, ojo con eso, él perdió la brújula. Porque aunque tenía rudimentos y tenía todo por habido y por haber, Pablo no tenía la paz en su corazón, sino que él comenzó a perseguir a los creyentes. Trataba de silenciar algo que él no entendía porque era muy profundo. Y ahora nótese que en 2 de Corintios capítulo 12 verso 3, Pablo comienza a moverse en aguas tan profundas que la Biblia dice: conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado a hombre expresar. Pablo tuvo que irse con eso en su corazoncito. Lo que él escuchó allá, las aguas profundas en las cuales él se movió. Y miren lo que dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo tenía una lucha profunda. Y es que Pablo tenía una lucha, y era que los mismos creyentes no lo querían. A Pablo los mismos creyentes, los mismos discípulos decían: tú no eres apóstol, estamos cabales, somos 12. Y Pablo decía: tranquilo, conmigo somos 13, yo soy el abortivo. Despreocúpense que yo soy el abortivo. Entonces, mire eso. Pero ahora usted se da cuenta que Pablo no solo tenía luchas contra los de su mismo pueblo, sino que fue Pablo de las primeras personas que comenzó a experimentar los viajes más profundos para predicar el evangelio. Pablo comenzó a predicar ese reino de Dios a tantas profundidades. Pero usted se da cuenta de una cosa en la vida de Pablo: es que él comenzó a profundizar al Señor. Y si hay algo que lo mantuvo siempre creyendo y anclado, fue que él estaba asiado de la mano del Señor toda su vida. La Biblia dice, y el que está asiado en el Señor, a mí me impresiona, porque la Biblia dice que en una ocasión dice que los apóstoles estaban en la cárcel, los azotaron, los amenazaron, y Pedro y Juan dice que salieron amenazados. Los azotaron una y otra vez. Y ahora dice que ellos se fueron para el templo. ¿Y qué hallaron a sus hermanos haciendo en el templo? Estaban orando por ellos. Y dice que cuando Pedro aparece en el templo, comenzaron ellos a regocijarse. Y Pedro comienza a explicarles y a decirles cómo Dios había salvado su vida. Y dice que entonces ellos comenzaron a orar y le dijeron: Señor, mientras tu mano esté sobre nosotros, haciendo milagros, señal y prodigio, no nos vamos a detener. Pero dice que cuando ellos comenzaron a orar y a orar, ellos comenzaron aún en medio del dolor a asiarse de la mano de Dios. Comenzaron a socar más esa mano y decirle: Padre, yo no te suelto. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que de repente el Espíritu Santo cayó otra vez.
y volvió el Espíritu sobre ellos. Porque no hay mayor cosa que a ti te pueda sostener en la promesa que tú te metas a aguas profundas en el Señor. No tengas miedo de meterte a aguas profundas. Jacob dice: aquí vi a Dios y no me pasó nada. Porque lo primero que el enemigo va a hacerte creer, que si te metes a aguas profundas es peligroso para ti. Que es lo primero que las personas dicen: dejen que los grandes espirituales hagan las cosas grandes. Cuando Dios sabe que hay personas que pueden meterse a aguas profundas y poder ver lo que otro ve, poder descubrir lo que otro descubre. Porque las aguas profundas están para todos los que tenemos la marca y el sello del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos aquí quieren esas aguas profundas en el Señor? Mira, muchos hombres de Dios en la Escritura fueron hombres que marcaron ciertas diferencias en su generación, marcaron siempre ciertos territorios en su generación. Y lo primero que el Padre desea sobre los hijos es que nosotros entendamos que el hecho que usted fue llamado por el Señor fue para que usted termine lo que el Señor dijo que iba a hacer en la tierra. No hay mayor satisfacción, tanto como para el que se va como para el que se queda, ver que lo que se comenzó se terminó en el Señor. No hay mayor cosa que tú entregues una herencia, que tú la peleaste y la luchaste y la ganaste, y que tú la pases a otra generación que a ti te costó. No hay mayor cosa que mientras David, dice la Biblia, que tenía un reino fuerte. David tenía un reino que había peleado contra demasiados reinos en la tierra, y David nunca perdió una sola batalla. Y ahora el momento de David irse con el Señor, la Biblia dice que David bendijo a su hijo Salomón, y su hijo Salomón quedó en el reino. Fue tanto el reino que su padre dejó, fue tanto lo que el padre hizo, que ahora le traspasó un reino a su hijo de paz. Aunque él luchó muchas guerras, aunque él llenó su mano de sangre peleando por la liberación del pueblo, su hijo Salomón, en todos sus días hubo paz, a causa de un hombre que pasó un reino que le costó su vida, pero lo traspasó con una bendición a sus hijos. Lo que yo quiero expresarle esta noche es que cuando tú te aferras a esa mano del Señor, cuando tú te anclas en la esperanza del Señor, tú comienzas a crear todo aquello que el Padre dijo que iba a hacer a través de tu vida. Hay cosas, amados, o hay personas, o hay almas, o hay espíritus. Recuérdese que usted y yo somos cuerpo, alma y espíritu. Hay personas que nunca sienten el complemento de lo que Dios dijo que iba a hacer. Y usted me podría decir: pastor, es malo que yo no sienta el complemento. Eso es bueno, porque hasta que usted no se sienta que esté el complemento de lo que Dios dijo, no descanse hasta conseguir lo que Dios dijo. Cuando usted pierde esa necesidad, cuando usted comienza a perder ese deseo, y cuando usted comienza a perder esa sensibilidad de lo que el Padre quiere hacer sobre su vida, entonces preocúpese. Cuando usted le dé igual, cuando usted diga si pasa, pasa, y si no, no pasa. Y hay personas que comienzan a cambiar su lenguaje a través de todas esas cosas y experiencias, y comienzan a decir: si Dios lo quiere, lo va a hacer. No, es que Dios quiere. La pregunta es: ¿tú quieres? Por eso es que hay personas que esconden su poca fe en si Dios quiere, porque para ellos no creen que Dios lo podía hacer. Por eso es que es más fácil decir: si Dios quiere. Conviértase agresivo y tome al ángel de su mano y dígale: no te suelto hasta que sueltes lo que tienes para mí. Tiene que soltar eso de si Dios quiere. Si es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta y agradable. Ahora la pregunta es: ¿tú quieres? Por eso es que hay personas que esconden su poca fe en el si Dios quiere. Esconden su poca fe porque no tienen fe de que Dios lo podía hacer. Creen que Dios los va a dejar avergonzado. Creen que Dios los va a avergonzar. Y cuando usted le dice: Señor, yo sé que tú no avergüenzas a tus hijos, tú comienzas a hablar un lenguaje que ni tú lo crees. Y tú dices: Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y las condiciones y las estadísticas dicen no, y tú dices: Dios lo va a hacer.
Dios lo va a hacer. Y tú comienzas a decir, no, 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 es que Dios lo va a hacer. Y tú comienzas a escuchar los dardos del diablo decirte no va a pasar. Y tú le dices, Dios lo va a hacer. Es que Dios lo va a hacer. Tú te hacías de la mano de Él y tú dices que lo va a hacer. ¿Por qué lo va a hacer? Porque no lo suelto hasta que... No suelto la oración, no suelto el ayuno, no suelto el silicio, no suelto la gloria, no suelto la presencia hasta que algo pase sobre mi vida. No suelto la gloria, no suelto el cielo, no suelto la mano del Padre hasta que algo ocurra en mi vida, en mis hijos, hasta que el Padre haga lo que dijo que iba. No se esconda. No se esconda detrás de si Dios quiere. No se esconda detrás de si es la voluntad de Dios. Usted sabe que la voluntad de Dios es perfecta. Y hay personas que Dios les prometió tanto que ahora dicen, ¿y será que Dios lo va a hacer? Hasta que se quite será. Y comience a asearse del ángel y le diga, no te suelto hasta que lo cumpla. Conviértase en un agresivo espiritual en la fe. Dígale, Dios, yo no te voy a soltar hasta que tú cumplas el último propósito de mi vida. Yo no te voy a soltar hasta que tú lo hagas. Yo no voy a soltar hasta que tú lo traigas, hasta que lo materialice, hasta que lo hagas una realidad. Señor, hasta que esté en la tierra prometida, yo no voy a dejar de creer que tú tienes algo grande sobre mi casa y sobre mi vida. Hasta que tú no te mires haciendo milagros, no sueltes a Dios. Hasta que no te mires liberando personas, no sueltes a Dios. Hasta que no mires realizado en el ministerio, no sueltes a Dios. Hasta que no te mires en el poder del Espíritu, manifestando la gloria del Padre, no sueltes a Dios. No te paralices, no te estanques, no te quedes donde estás. Dile a Dios, Señor, yo te voy a tomar de la mano y no te suelto hasta que hagas conmigo lo que tú dices que ibas a hacer. Póngase sobre su pie esta noche y yo quiero que usted le diga al Padre, yo no te suelto. Yo no te suelto esta noche. Yo no te suelto esta noche. Yo no te suelto esta. Hasta que tú lo hagas. Hasta que tú lo hagas. No vaya al secreto de Dios a perder su tiempo. Es que hay personas que van al secreto de Dios, pero pierden su tiempo, porque sus pláticas ante Dios son faltas de fe. Sus pláticas delante del Padre son, Señor, ¿hasta cuándo? Sus pláticas delante del Padre son pláticas que no convencen a Dios para hacer algo. Usted tiene que aprender a ser como un niño. La Biblia dice que tenemos que ser como los niños. ¿Qué hace un niño cuando tiene temor? Se aferra a su padre o a su madre. ¿Qué hace un niño cuando quiere algo? Te lo está pidiendo con los labios, pero te está apretando con las manos, diciéndote dámelo. Y hay momentos en la oración que usted tiene que convertirse como un niño. Vaya a Dios, pero no pierda su tiempo. Por eso es que usted sabe, yo siempre he dicho que hay personas que oran mucho pero reciben poco. Hay personas que oran mucho y reciben poco, porque la mayor parte de su oración es una oración sin fe. Es una oración para un compromiso, pero no para traer algo a la existencia. Y cuando usted vaya a la oración, usted tiene que aprender que delante de usted está su Padre. Y delante de su Padre, usted tiene fe que Él no solo le puede librar, sino que también Él puede hacer lo que sea con usted. Cuando usted aprende a que el secreto de Dios no es solamente para dar lástima, es para traer los mayores decretos del cielo sobre su vida. Aprenda que hay momentos que usted va a ir y va a llorar, y va a llorar, y va a llorar, y no va a tener ni palabras. Pero no se acostumbre que el dolor sea más grande que lo que usted quiere que materialice Dios. No se acostumbre que las vivencias que usted vive sean más grandes que su Dios que está allá en el trono sentado.
Cuando usted se pare delante de su Padre, aprenda a saber una cosa: para Él no hay nada imposible. Y la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Yo quiero llevarte al todo. Yo quiero llevarte a que para el que cree, materializa lo que quiere materializar en la tierra. Quítese esa mentalidad de que usted no es capaz de alcanzar lo que Dios quiere. Quítese esa mentalidad de que usted no es un arma poderosa del cielo aquí en la tierra. Quítese esa mentalidad de que para usted hay límites, sino que en Dios no hay límites. Comience a ver y a creer en lo que el cielo quiere hacer a favor suyo, en lo que el cielo quiere traer y materializar para su vida. Porque lo que el cielo quiere hacer no es lo mismo que usted tiene en su mente. Lo que el cielo quiere hacer son las más grandes hazañas y cosas a través de su vida en la tierra. Levante su manita al cielo en esta preciosa y hermosa noche. Y yo hoy quiero en esta noche que usted pueda decirle a su Señor y hacer lo que Jacob hizo un día. Él sabía que el camino que le esperaba era difícil. Tenía que encontrarse con su hermano Esaú. Él sabía que había un pasado oscuro que lo traía arrastrando. Él tenía que sanar el corazón de su hermano. Él tenía que ir y abrazar a su hermano y decirle: hermano, perdóname. Él sabía que tenía que presentarse delante de su mismo hermano. Y cuando él se presentó, la Biblia dice que cuando miró que Esaú venía con un ejército, él dijo: mi hermano va a levantar guerra. Y él dice que envió a sus criados y lo envió con botín. Y envió botín, dice, para dárselo a su hermano, para hallar gracia en los ojos de su hermano. Y ahora dice que se encontraron. Y cuando ellos se encontraron, dice la Biblia, que se asiaron y se abrazaron entre sí y comenzaron a llorar. Y comenzaron a no hablar del pasado, sino hablar de lo que iba a pasar hoy. Porque lo que hace el encuentro que tú tienes con el Señor, cada vez que el Padre se encuentra contigo, lo que acontece es que Dios cambia tu mentalidad. Dios comienza a cambiar tu mentalidad. Y las cosas que tú no podías traer en la existencia, ahora tienes la capacidad para traerlas. Por eso es que Dios puede hablarle a una persona de milagros, pero si la persona no aprende a asearse de ello, no se materializa. Por eso es que Dios puede hablarte de cosas grandes, pero si la persona no se asia, no se aferra de ello, las cosas pasan y hay otro esperando que algo acontezca en su vida, porque Dios lo va a hacer con alguien. Yo quiero que esta noche usted sea las personas como Jacob. Tal vez usted puede traer un pasado oscuro, y hay personas, amados, que hasta el sol de hoy todavía hay culpabilidad en su corazón. Todavía siguen reclamándole a Dios cosas que Dios ya dijo que las va a hacer. Todavía siguen poniendo en tela de juicio una palabra que se les entregó. Y yo quiero decirte en esta noche que si Dios se te atravesó, comienza a caminar por lo que Dios te direccionó desde ese día. Olvídate de lo que pasó allá. Olvídate por qué pasaron las cosas. Permite que lo que Dios haga hoy a través de ti sea lo nuevo de Dios sobre tu vida. Deja que el Espíritu de Dios te posicione en lo que el Padre te va a posicionar en tu vida espiritual, familiar, social y en tu vida como Dios lo quiere hacer. Yo quiero que levantes sus manitas al cielo y que hoy, como Jacob, usted le diga: Señor, yo quiero asearme de tu palabra. Yo quiero asearme de tu mano. Yo quiero tomar tu mano. Y quiero que tu mano poderosa sea la que me lleve al destino que tú dices que me vas a llevar. Amados, puedes cruzar por años, por temporadas, desiertos, cuevas, fuego, leones, sea lo que sea. Pero yo quiero decirte que desde el momento que tú detectes que Dios está a tu lado, comienza a decirle: Señor, de tu mano no me suelto hoy.
De tu mano no me suelto hoy. Porque si Dios se te mostró a tu vida, si Dios se te mostró a tu corazón, es porque Dios provocadamente quiso mostrarte a tu corazón y a tu vida, porque quiso cambiarte el destino, quiso cambiarte la brújula y quiso llevarte donde el Padre dijo que te iba a llevar. Y hoy, esta noche, en el nombre poderoso del Eterno, en el nombre poderoso de Jesús, declaro sobre tu vida, por el poder del Espíritu de Dios, que todo lo que el Padre ha diseñado y todo lo que el Padre ha hablado y decretado sobre tu vida y sobre tu casa, comienza a materializarse en el nombre poderoso de Jesús. Comienza a cobrar fuerza en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro esta noche que esa lucha que te tenía tomado hoy te suelta de tu mano. Que esa prueba que no te dejaba avanzar hoy te suelta de tu mano. Que aquel pasado oscuro que no te dejaba seguir avanzando y caminando hoy te suelta de tu mano en el nombre poderoso de Jesús. Que todo lo que quería sujetarte, atarte, todo lo que quería prevalecer en tu contra, hoy, esta noche, yo declaro por el poder del Espíritu de Dios que no tiene poder. Le quito legalidad a todo lo que quería levantarse en tu contra, en contra de tu propósito, en contra de tu llamado. Por el poder del Espíritu de Dios, levante su mano al cielo, vamos, y abra su labio esta noche. Dígale como Jacob: no te suelto, no te suelto. Más de tu presencia quiero. No te suelto, no te suelto. No te suelto, no te suelto. Alguien tiene que decírselo para su milagro. Alguien tiene que decírselo para su fiel cumplimiento. No te suelto si no me bendice. Yo me he propuesto a llegar a la tierra de tu cumplimiento. Yo me he propuesto a llegar a la tierra. Yo me propuse hoy, vamos, dírselo a Él. Más de tu presencia quiero más de ti. Quiero más. Vamos, dírselo a Él. Más de tu presencia. Quiero más. No te suelto, dírselo, no te suelto. No te suelto si no me bendice. No te suelto si no me bendice. No te suelto hasta mi milagro. No te suelto hasta mi fiel cumplimiento. No te suelto, no te suelto. No te suelto, no te suelto. No te suelto hasta que se materialice lo que tú hablaste acerca de mí. No te suelto, no te suelto, no te suelto. Vamos, alguien tiene que hoy, esta noche, aferrarse de esa mano y decirle: no te suelto, no te suelto esta noche hasta que mi empresa sea la mejor empresa. No te suelto hasta que mi ministerio sea el mejor ministerio. No te suelto hasta que mis hijos se muevan en lo sobrenatural. No te suelto hasta que se cumpla todo lo que está escrito a través de ti para mi vida, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo quiero más. No sueltes tu propósito, no sueltes tu llamado, no sueltes tu asignación, no sueltes tu adoración, no sueltes nada, porque viene lo que el Padre dijo. No suelte, aférrate más. Entre más duro sea, aférrate más a Él. Entre más difícil sea, aférrate más de su mano. No sueltes la mano del que te llevará al destino y al propósito. Más de ti, Señor. Señor.
Vamos, díselo al Padre. Abre tus labios y comienza a adorar al Padre. Díselo. Comienza a agarrar de la mano al Señor y dile: no te suelto, no te suelto. El diablo no depende, mira, eso no determina tu adoración. El diablo no determina tu canto. El diablo no determina tu victoria. Yo vengo a declarar esta noche que de la mano a la cual tú te agarras esta noche del Padre es la que te lleva al destino que el Padre tiene. Yo quiero que te aferres de eso, porque el Padre habló ya muchas palabras sobre esta casa. El Padre habló muchas palabras y hoy viene el cumplimiento de ella. Aférrate de esa mano. Aférrate de esa mano. Vamos, aférrate de esa mano, porque lo que el Padre dijo se va a cumplir a tu favor. Pero aférrate de esa mano, no la suelte y dile: no te suelto hasta que me bendiga. No te suelto, no te suelto hasta que me bendiga, hasta que el cumplimiento de esa palabra venga sobre mi vida, sobre mi casa. No te suelto por el poder del Espíritu de Dios. No te suelto. Oh, vamos, dírselo. Yo quiero. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más. Yo quiero más. Te adoramos, Espíritu Santo. Dele fuerte esas palmas al Señor y celebren esta noche. Vamos, dele fuerte esas palmas y diga: gracias, Padre, porque sé que la tierra tendrá que reconocer. No, dele fuerte esas palmas.